El examen físico siempre es céfalo-caudal para cualquier patología, es decir, que inicio por cabeza y termino por pies. No es ético, no es una buena práctica médica que yo vaya directamente a ver lo que el paciente se queja. Si tú me dices, ¿qué te pasa? Y él me dice, me duele el estómago, es que en el ombligo tengo una masa, y yo voy directamente al ombligo, si tienes una hernia umbilical, te voy a remitir al cirujano para que te opere, bájate, hasta luego. Y nuestro paciente es alérgico a la penicilina, tiene una valvulopatía mitral, además de eso tiene una hernia inguinal encarcelada en el lado derecho. Pues vamos a hacer que la historia de este paciente no sea adecuada. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es, por más de que reconozcan la patología, empiecen por la cabeza y terminan por los pies. ¿Está correcto? Listo. Entonces, si nosotros empezamos, así sea la patología de abdomen, yo voy a empezar a ver a mi paciente desde la cabeza y voy a ver primero en cara algunas manifestaciones que pueden ser signos de patología abdominal. El color de la piel de la cara. Un paciente pálido me puede decir que está descompensado o que está perdiendo sangre. Por ejemplo, un paciente con trauma cerrado de abdomen, un accidente de tránsito, un accidente en vía pública y que haya tenido trauma de abdomen, puede estar con una hemorragia. Veo la expresión del rostro del paciente, como les dije, la algidez, el estado de conciencia, puedo mirar en su actitud, el diálogo que tiene conmigo, eso me puede decir qué tan descompensado está. Paso a los ojos y en los ojos voy a ver la conjuntiva del tarso, que es esta de acá abajo. Esa conjuntiva, que debe estar muy rosada, es la manifestación de la concentración de hematocrito. Por eso algunos médicos le llamamos ojocrito. No está en los libros, no está descrito así, pero me ayuda a ver si el paciente está anémico o no está anémico, o está poliglobúlico. Eso me ayuda. Luego paso a la boca. Los labios me dicen el estado de oxigenación de un paciente. Si hay cianosis central, que es la manifestación, como ustedes saben, en los labios, el paciente que esté cianótico, pues está descompensado. Si el paciente está perdiendo sangre, estará pálido. Y luego le hago abrir la boca, saca la lengua y miro el estado de hidratación del paciente. Es muy sencillo. ¿Listo? Muy bien. Luego pasamos a cuello. Hay algunas patologías gastrointestinales que tienen manifestación de enfermedades de tiroides, es decir, tiroides produce efectos gastrointestinales, por ejemplo el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. Entonces es importante valorar tiroides. Ustedes aprendieron ya a valorar la glándula tiroides, que es el elemento más importante en cuello junto con la tráquea. Entonces las maniobras de abordaje anterior, Bickerbein, y de abordaje posterior Bickerbein, y la Crilley de abordaje anterior. Entonces ver si hay masa, si hay algún tipo de lesión que nos pueda estar orientando una patología. Luego pasamos a tórax, hacemos el examen cardiopulmonar, que ustedes saben se hace muy rápidamente. El examen cardíaco muy bien hecho puede demorarse unos 4 minutos, 5 minutos, el pulmonar otros 4 minutos, y en 8 minutos has visto las manifestaciones de la patología cardiopulmonar. Y pasamos ya luego a abdomen. Acuérdense que los pasos del examen de abdomen son inspección, auscultación, percusión y palpación. Esos son los 4 pasos. En la inspección yo ya hice una inspección general del paciente, su estado general, su estado de conciencia, su actitud, su lenguaje. Ahora sí me voy a la inspección directamente del abdomen. Es lo primero que yo veo. Miren que nuestro paciente está respirando con un patrón de predominio abdominal. Nosotros respiramos en esta forma, ¿no? Las mujeres respiran más con el tórax, los hombres respiramos más con el abdomen. Esto es bien importante por lo siguiente. Patologías de abdomen, que ustedes vean que el paciente llega con un dolor abdominal y que no mueva el abdomen, que esté quieto, paralizado, ustedes tienen que pensar, mientras se demuestre lo contrario, que el paciente tiene una peritonitis. Entonces la irritación peritoneal te produce abolición del patrón respiratorio abdominal. Muy bien. Siguiente paso,
miras el color de la piel. El color de la piel tiene que ser igual al resto del cuerpo, es decir, que en piel de abdomen vamos a ver si hemos visto ictericia, que no miramos en el ojo, que no lo nombramos, que es una de las manifestaciones más importantes de vía biliar. La ictericia también la vamos a ver acá en el abdomen. Si el paciente está pálido, también habrá palidez de la pared abdominal. Muy bien. Lo siguiente es el perfil del abdomen. Entonces, cuando uno quiere ver el perfil del abdomen, hace esta actitud y mira si hay algún tipo de protrusión en alguna parte del abdomen. Entonces, normalmente, miren, nuestro paciente no tiene el abdomen protruido, tiene un abdomen normal, plano, pero hay personas que tienen protrusión generalizada del abdomen, con el ombligo evertido, y eso es un sinónimo de ascitis. Cuando tengas el abdomen totalmente distendido con el ombligo evertido, hay que pensar en ascitis. Ahora, recuerden que la ascitis no aparece de la noche a la mañana, ya lo vimos en clase, es una patología crónica, generalmente por patología hepática. Es un paciente cirrótico en el 80% de los casos. Entonces, si hay un ascitis voluminoso, generalmente se caracteriza porque el ombligo está vertido. Si hay un abdomen muy voluminoso, pero con el ombligo invertido, hay que dudar que sea una ascitis. Pero puede haber también pacientes que tengan protrusión parcial o localizada. Por ejemplo, un paciente hombre con una protrusión del hemiabdomen inferior, yo puedo pensar, de acuerdo a la edad, que tenga retención urinaria. Entonces, un paciente con hiperplasia prostática o con adenoma prostático y que yo vea una masa aquí, lo primero que yo tengo que pensar es que si el paciente está orinando bien o no está orinando. Se pregunta al paciente si tiene dificultad para orinar y de acuerdo a la edad yo puedo pensar que haya un aumento del tamaño de la próstata. En una paciente mujer es muy frecuente. Las pacientes mujeres a veces entran a consulta y no evacúan, y uno ve una masa pélvica y pone a imaginarse muchas cosas: embarazo, quiste ovárico, un mioma gigante, una cantidad de cosas. Y cuando le pregunta a la paciente, le dice: ¿eliminaste? Ay, no, doctor, qué pena. Y van al baño, eliminen y la masa desaparece. Es un globo vesical, ¿cierto? Es importante tenerlo en cuenta. En un paciente hombre, generalmente, que les puede dar más frecuentemente pancreatitis, una distensión en el abdomen superior, en la región supraumbilical, hay que pensar en un pseudoquiste pancreático o un absceso pancreático. Las masas gástricas no llegan a un tamaño para producir distensión. El cáncer gástrico es más bien hacia la luz del estómago y no hacia afuera, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Otra masa que se puede persistir es una masa hepática, puede producir aumento del tamaño del abdomen. Masas renales o de vaso no, porque son retroperitoneales, entonces no producen protrusión. Perfecto. Vamos a pasar a mirar una estructura importante en el abdomen, que es el ombligo. El ombligo es una estructura central del abdomen. Miren lo que está en todo el centro del abdomen, sobre la línea alba, que es esta, donde vemos donde crece más vello. Esa es la línea alba. La línea alba tiene una trascendencia y es una referencia quirúrgica. Cuando uno va a hacer cirugías, sobre todo al realizar las laparotomías que les había mencionado, por ejemplo, sigue uno la línea alba, y eso es para tratar de hacer una incisión en una forma longitudinal exacta. Si yo hago una laparotomía total desde la sínfisis, desde la hipófisis sifoides hasta la sínfisis púbica, paso por toda la línea alba, respeto el ombligo, no cortamos el ombligo, sino que pasamos a un lado y seguimos. ¿Por qué se respeta el ombligo? Porque reconstruir un ombligo es lo más complicado, así en manos de un cirujano plástico, pero es mejor respetarlo y luego la sutura es así. Entonces la línea alba es una relación anatómica para los abordajes quirúrgicos. El ombligo generalmente, si ustedes lo miran, está invertido, está hacia adentro. En la raza afrodescendiente, ellos tienden a tener el ombligo protruido sin necesidad de que sea una hernia. Eso es genético de ellos. Si nosotros miramos pus en el ombligo, le llamaremos onfalitis. Onfalitis es pus en el ombligo. ¿Cuál es la causa? La persistencia del conducto onfalo-mesentérico, es decir,
un trastorno embriológico. Quedan unos restos y hacen que a veces se forme una fístula, una bolsita dentro y se infecte, y eso hace que el paciente puede llegar por eso. Ya, doctor, estoy supurando por el ombligo, se llama ombalitis. Tratamiento médico y quirúrgico, hay que hacer un abordaje quirúrgico para eso. También en el ombligo yo puedo encontrar una hernia. También vemos que la protrusión del ombligo puede ser una hernia. Y de una vez mencionamos ahí en la inspección las 5 hernias de la pared abdominal: epigástrica, umbilical, inguinal, crural o femoral, y las hernias que se producen en las incisiones quirúrgicas. Por ejemplo, les había dicho que la incisión para la vesícula se llama la incisión de Kocher, subcostal derecha, aquí. Si a nuestro paciente se le hace una hernia en esa herida quirúrgica, después de un tiempo, le llamamos hernia incisional o eventración. Si es una paciente mujer y le han hecho una incisión de Van Steel, que es horizontal en el hipogastrio para cesáreas, para masas ováricas o de útero, y se hace ahí una hernia, esa se llama eventración o hernia incisional. Repito entonces las hernias epivasculares, y ahí aparecen unos signos que son importantes. Uno es el signo de Cullen, que son lesiones equimóticas alrededor del ombligo, y el signo de Gray-Turner, que son lesiones equimóticas en la región paralumbar, es decir, en flanco y en la región lumbar. ¿Qué significan? Acumulación de sangre en el retroperitoneo. Causa de hemoperitoneo retroperitoneal está la pancreatitis hemorrágica, el trauma cerrado de abdomen, las hepatopatías crónicas que producen sangrado o el trauma cerrado de abdomen. Entonces no se olviden. Cullen alrededor del ombligo y Gray-Turner en las regiones paralumbares es signo de hemorragia retroperitoneal. Eso, el solo hecho de ver ese signo, yo al paciente tengo que llevarlo a cirugía. El solo hecho de encontrar eso me dice que hay sangre en la cavidad abdominal y que tengo que someterlo a una laparotomía. Muy bien. Otro signo vascular: dilataciones varicosas en forma de signo de cabeza de medusa. Son dilataciones varicosas desde el ombligo hasta la periferia y es manifestación de circulación colateral en el síndrome de hipertensión portal, que ya se los mencioné. Recordemos, síndrome de hipertensión portal: ascitis, esplenomegalia y circulación colateral. En la circulación colateral tenemos varices esofágicas, signo de cabeza de medusa y hemorroides, ¿no? ¿Cuál es la causa más importante de hipertensión portal? Cirrosis hepática. ¿Cuál es la causa más frecuente de cirrosis hepática? El alcoholismo crónico, pero también la hepatitis B y la enfermedad crónica de vesícula. Tenemos otras lesiones vasculares, unas dilataciones verticales, es decir, que suben o bajan, tortuosidades varicosas pero verticales. Eso es parte del signo de obstrucción de vena cava inferior, síndrome de vena cava inferior. Muy bien. ¿Qué más vemos en la inspección? En la inspección vamos a mirar lesiones características de piel, enfermedades dermatológicas. Entonces tendremos, por ejemplo, dermatitis de contacto, que es característica de un eritema con descamación. Es muy frecuente, por ejemplo, el talle que hace el cinturón, la correa o los resortes de los pantalones. La gente, cuando es un poquito aumentada de tamaño, hace un roce permanente y produce una dermatitis de contacto en esa zona. Las personas que usan fajas abdominales, por ejemplo, también produce dermatitis de contacto. Entonces son enrojecimientos de esas zonas donde hay roce permanente. Importante también enfermedades de los folículos pilosos, que lo vamos a ver en la parte genital,
pero en el hipogastrio, que tenemos el vello pubiano, entonces vamos a tener también eritema, prurito intenso en dos enfermedades que se transmiten sexualmente, como es la escabiosis y la pediculosis. La gente le llama siete luchas, carranchín, eso depende del estrato, ¿no? Entonces, pero es técnicamente pediculosis, que es piojo, y la escabiosis, que es el escabiosis scabiei, que además de las relaciones sexuales en la posición de misionero, se pasan de pubis a pubis, también se pasan en personas que se comparten ropa, deportistas que comparten elementos de juego, y en algunas prendas de las sábanas en las habitaciones cuando llegan a otro sitio. Eso lo vamos a ver ahora en la parte genital. ¿Qué más miramos en la inspección? Tú me dijiste que estabas lleno, ¿no es cierto? Que habías acabado de almorzar. Entonces, en él podríamos mirar unos movimientos en la pared abdominal, reptantes, así, y uno puede mirar que son movimientos peristálticos, y eso es porque acaba de comer. Esos movimientos peristálticos post ingesta son normales, pero si mi paciente llega con dolor abdominal y no ha comido 12 horas o 24 horas y yo veo movimientos peristálticos con distensión abdominal y vómito, tengo que pensar en una patología que se llama ileo mecánico. Ileo es sinónimo de pseudo-obstrucción intestinal. ¿Por qué pseudo? Porque no es total. Entonces, un paciente que me llega a consulta, como les digo, dolor abdominal, distensión abdominal, vómito, y yo vea movimientos peristálticos, es un ileo mecánico. ¿Qué lo puede producir? Por ejemplo, un volvulus intestinal. Hagan de cuenta que mis brazos son el intestino. Si se cruza en esta forma, se ahorca así, eso se llama un volvulus, frecuente en personas ancianas, a veces en niños también, pero en los niños se presenta más lo que se llama la intususcepción intestinal. El intestino se mete dentro del intestino. Una hernia estrangulada puede producir ilio mecánico. Una masa dentro de la cavidad abdominal puede producir ilio mecánico. Y parte de la manifestación del ilio son los movimientos peristálticos y en la auscultación ruidos intestinales positivos. La contraparte es el ilio paralítico. ¿Qué es el ilio paralítico? Se produce por una alteración hidroelectrolítica, alteración de sodio, potasio y cloro. ¿Cuándo lo vemos? Paciente con un vómito persistente, diarrea persistente, pues el intestino se colapsa y produce una obstrucción, pero también lo vemos en pacientes postquirúrgicos que se le ha hecho manipulación de las asas intestinales y puede producir un ilio paralítico. Por eso, generalmente en el posoperatorio a los pacientes se les coloca sonda nasogástrica para evitar esos ilios, ¿no? Y se maneja también con la compensación de sodio-potasio por vía endovenosa, ¿no? Muy bien. Sí. En el ilio mecánico tiene que ser la ingesta de alimentos mayores, o sea, después de 12 horas o puede ser Claro, generalmente un paciente con ilio te dice, ¿usted cuándo comió? Generalmente es más de 12 horas, el estómago está vacío, no tiene por qué haber movimientos peristálticos. Si es el caso de nuestro paciente que ahorita dice, yo acabé de almorzar, entonces esos movimientos peristálticos, por más o menos en las primeras 2 o 4 horas es normal que haya. Pero si hay ayuno y tú ves, eso es patología. ¿Listo? Y en el ilio paralítico, además de no haber movimientos peristálticos, tampoco hay ruidos intestinales. Esa diferencia es importante que la tengan. Muy bien. ¿Qué más yo puedo ver en la inspección? Es el latido al lado del ombligo. Si yo veo, por ejemplo, en nuestro paciente que es delgado, que aquí late, hace este movimiento, debo sospechar un aneurisma disecante de la aorta abdominal. Entonces, una persona. Y, por favor, si ustedes ven eso, no se pongan a palpar, porque se puede reventar el aneurisma. Ustedes van a ver en los hospitales el próximo semestre que los pacientes tienen un letrero o en la portada, en la puerta de la habitación o encima de la cama,
Dice, no palpar abdomen, ojo. No vayan a palpar el abdomen. Ese pasivo, no, es que a veces lo prohibido es lo ¿cómo es? Lo más deseado.